Aquí comienza Ledo por Tres, magazine de actualidad que recorre arte, política y liderazgo, con la conducción de los hermanos Gretel, Juan Pablo y Belén Ledo. De hoy para la editorial de hoy, bueno, entonces. En realidad hoy íbamos a plantear, y lo venimos charlando todo este fin de semana, sobre lo que implica el agotamiento diario y también la ambición. Son dos, me parece, puntos que se conectan. Tal vez cuando hablamos de ambición es esa necesidad de alcanzar algo que no tenemos, algo que deseamos con tal vez nuestro corazón, algo que también deseamos que tienen los demás, y trabajamos de una manera desenfrenada, casi enfermiza se podría decir, hasta llegar a ese agotamiento, ¿no? Que termina aburriendo, termina dejándonos sin fuerzas. Entonces, cuando hablamos de ambición, hay dos tipos de ambición, yo creo. Una ambición sana, la ambición donde uno tiene deseos de seguir creciendo, superándose. Y después tenemos la ambición que está desmedida, donde quiero todo lo de los demás, y lo que tengo lo tengo, pero realmente siempre quiero un poco más. Ahora, la ambición está vinculada con la envidia, porque decís la ambición positiva y después está la ambición negativa, o sea que hay otros que envidian la ambición que vos tenés. Bueno, sí, ya sería más filosófico, pero sí estamos de acuerdo que cuando hablamos de envidia, envidiamos lo que no tenemos, o sea, envidiamos lo que tiene el otro, y deseamos también, es una ambición, ¿no? de querer, no sé, si no tuviste familia, ves en el otro la familia conformada y envidias, deseas de una manera no muy sana, ¿no? Ya hay sentimientos de angustia, de dolor, se mezclan otras cuestiones. Ahora el deseo que Juan Pablo menciona es un deseo que acarrea envidia y acarrea dolor, porque cuando deseamos lo que el otro tenemos de alguna manera y no nos vemos en nuestro propio espejo, ahí empezamos a confrontar con nuestro amigo, inclusive también, porque lo vemos como enemigo, o con los que decimos ser nuestros enemigos. Sí, y para ir al punto inicial, que era, como hablamos recién, de un hashtag al agotamiento, pensemos que cómo descubrir si uno está agotado o no, porque puede ser que uno tenga una vida muy ajetreada, de muchísima actividad, de día a día, entra en una actividad y sale a otra, corriendo, come con los pocos minutos que tiene ¿no? para poder sortear y seguir adelante, como para que el cuerpo no se desvanezca. Y acá sí podemos darnos cuenta cuando uno está agotado y cuando realmente uno está en trabajo, digamos, en actividad sana. Una de las, me parece, condicionantes tienen que ver con darnos cuenta que la vida es abrumadora. Cuando vos sentís que realmente la actividad del día se te sobrecarga, se te lleva encima, te apaga, te deja sin fuerzas, y sentís también que la tarea de cada día parece imposible de realizar. Ahí es donde realmente es un síntoma de que uno está agotado. Ahora está claro que cuando uno es responsable, no solamente de las tareas que tiene que llevar a cabo día a día, sino quizás de un grupo de personas que tiene a cargo, quizás los hijos, el marido, un hogar, su propia vida, administrar los tiempos, y aquellos que ocupan cargos directivos, sea sector público como privado, están responsables de tener que cumplimentar frente al resto del equipo. Ahora, ¿cuál es el mayor de los desafíos de aquella persona que está en una responsabilidad de dirigencia? Bueno, delegar, ¿no? Hay que delegar parte de nuestra tarea para aliviar la carga. Cuando uno delega, no solamente aumenta la efectividad, sino que le está dando a otras personas la oportunidad de crecer. Y esto es fundamental. Una de las características esenciales del líder, del liderazgo, el líder positivo, es aquel que ve como superior al prójimo, que valora la actitud de querer crecer y no pisotea la cabeza de la persona que tiene a su lado para poder elevarse a otra instancia. O sea, utiliza el físico, utiliza los recursos humanos, utiliza la capacidad del otro para crecer, utilizando esas capacidades de su prójimo. Ahí estamos hablando de una situación de un liderazgo totalmente negativo, y es una persona que no puede llegar a proyectarse en el tiempo. Y esto no solamente lo vemos en el plano de las relaciones laborales día a día, como sea en el sector público como en el privado,
muchas personas se valen de los recursos para poder ir escalando a otros horizontes y no tienen los recursos suficientes ni las agallas necesarias para levantar a la persona que tiene a su lado. Entonces, un líder positivo es aquel que detecta las fortalezas de su prójimo y las alienta y las levanta. Ahí es cuando se está delegando y se arma realmente un equipo. Cuando tenemos la incapacidad de delegar y por el contrario se concentra todo en una persona, la mediocridad está a la vuelta de la esquina. Sí, claro, también hablamos del cuidado del cuerpo, tiene que ver con ejercicios, con mantenerse saludable, con un descanso necesario de 7-8 horas. Tiene que ver, bueno, con una comida, por supuesto, nutritiva. No estamos hablando de comer por comer. La mala alimentación y los hábitos que son insalubres facilitan también el agotamiento, ¿no? Uno no se da cuenta, pero son pequeños numeritos que se van sumando. Y bueno, claramente, si vamos al punto de vista espiritual, que es donde realmente nosotros entendemos cómo llevar la vida, entendemos que somos cuerpo y espíritu. Si tenemos un espíritu encendido, un espíritu conectado con Dios, hacemos que nuestra alma también descanse. ¿En qué sentido? Muchas veces nos preocupamos en demasía por mantener controlada nuestra vida, controlada también nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, y nos damos cuenta que no somos dioses, que no tenemos esa autoridad, ni siquiera el control ni el poder para poder sostener, ¿no?, este tipo de ambiciones que tenemos. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a descansar en Dios. Descansar es entregar esa preocupación, ese ánimo de querer controlar una situación sobre el otro y dejar que Dios esté descansando, o sea, dejar que Dios esté obrando en la vida de uno, esté ayudando a que las cosas se faciliten. Totalmente, lo que menciona Juan Pablo es fundamental, teniendo en cuenta justamente que no somos seres omnipotentes y muchos seres humanos pecan de una ausencia de dejar de lado el ego. El ego personal es no reconocer la importancia de Dios en nuestras vidas y nos creemos todopoderosos, todo suficiente y que vamos a poder resolver las cosas con nuestros propios medios. Donde terminan las limitaciones humanas es donde empiezan las posibilidades divinas. Entonces es interesante justamente renunciar a esa situación egótica, hedonista que tenemos cada uno y entender que somos una esencia totalmente finita y con recursos limitados. Entonces hasta donde llega el ser humano empieza justamente esa esencia de la fe, que es fundamental activarla a la hora de alcanzar nuevos desafíos. Ya está todo planificado, esto es así, Dios es Dios y nosotros somos creación, no tenemos ese dominio, esa autoridad ni esa potestad que tiene Dios sobre las cosas, sobre todas las cosas. Tal es así que nosotros no podemos hacer andar al mundo, que el sol salga por los días, por la mañana y por la noche se esconda. Esto claramente es una mano divina. Totalmente, ni siquiera dictaminamos el día que nacemos ni morimos. Claro, ni siquiera uno quiere planificar el día de hoy, arma una agenda y las cosas salen al revés. Entonces, desde ahí entendemos que tenemos que menguar, dejar de lado nuestro deseo de dominación, que es muy natural en el ser humano, y entender que cuando uno tiene estas cargas, estos agotamientos que está viviendo, primero por el desorden, como hablamos recién, alimenticio, desorden en cuanto a descansos, desorden en cuanto a la falta de ejercicio, tal vez para mantenerse saludable, y también la falta de confianza en alguien superior, ¿no? Sí, totalmente. Lo último, para cerrar un poco esta columna, está reflejado en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien, pensamientos de paz y no de mal. O sea que siempre el nivel que el Señor planifica para nosotros supera nuestras propias expectativas. Así que tenemos que realmente tener esa confianza.